¿cómo se le dice a los ciudadanos que no se quiere una condonación de la deuda, sobre todo a las puertas de unas elecciones? En el 2014... ya empezó Montoro, entonces, ministro de Hacienda, a hablar de una posible quita, entonces aún estábamos en plena recesión, una posible quita escalonada de la deuda a las comunidades autónomas. En aquel momento recuerdo que Guindos no estaba de acuerdo, porque Guindos era el que tenía que ir a Bruselas, ¿no? Y habíamos sido rescatados por Bruselas y era, digamos, un argumento que no le favorecía, y entonces se dejó en un cajón. Pero es que después, en el 2017 es el clímax del independentismo en Cataluña, en aquella, ¿os acordáis de aquella operación diálogo que abrió Soraya Sáenz de Santamaría y que se llevaba muy bien con Oriol Junqueras? Junqueras era entonces conseller de Economía. Volvió a salir el tema de la quita de la deuda, porque lo pedía Esquerra Republicana, y Montoro hacía... hizo muchas declaraciones argumentando que ya habíamos conseguido, la economía española ya había conseguido superar el tema de la deuda bancaria, y que ahora tocaba la del sector público y en especial la de las comunidades autónomas. O sea, es que no ya solo porque no haya argumentos objetivos como para decir no me beneficio de esto, es que además el Partido Popular lo defendió durante muchos años. Otra cosa es que no estuviera en condiciones en aquel momento por la situación económica de afrontarlo, pero lo defendía. Porque está aumentando la tensión entre gobierno y oposición a cuenta de la quita de la deuda. El Ejecutivo, ya saben, que va a condonar más de 83.500 millones de euros a las comunidades que lo soliciten. El PP dice que las suyas no lo van a solicitar porque esta propuesta nace viciada y como una cesión al independentismo. El Gobierno generaliza a todas las comunidades el perdón de la deuda que pactó con Esquerra para Cataluña. La comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía. Aseguran que no se trata de una cesión al independentismo. 7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular. En total se perdonarán 83.000 millones de euros. Acogerse será voluntario. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Y el Ejecutivo traslada la presión a los presidentes autonómicos del PP. No sabemos en qué términos ni en qué condiciones se va a aprobar la condonación. Los líderes populares estamos ante una maniobra trilera. Rechazan la medida y piden la reforma del sistema de financiación autonómica. Al final esto es salvar a Sánchez. Es tan sencillo como salvar a Sánchez. Nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España. Porque defienden no soluciona nada. Es simplemente un pago más que hace Sánchez al independentismo, porque los españoles vamos a seguir igual de endeudados. Simplemente se cambia de estantería. Y los socios anuncian que van a presentar enmiendas. Introducir una serie de medidas que entendemos adecuadas en esa quita. El Ejecutivo espera que esté lista para el primer trimestre del próximo año. No, digo yo, que dirán los espectadores. ¿O alguien puede ver dilema, Tony? No, a ver, aquí el PP tiene un argumento fácil y uno difícil. El difícil es en el que estabas ahora. El fácil es tirar de lo clásico, es decir, con que viene de Cataluña, malo de entrada. Esto es algo que ha dado réditos electorales clásicamente en muchos puntos de España. Pero segundo, otro argumento más difícil, aunque es bueno, es malo. Es decir, va a ser bueno para nosotros, pero con que lo propone Pedro Sánchez y porque lo ha pactado con los independentistas es malo. Bueno, eso tiene un problema de argumentación importante de cara a los ciudadanos. Es decir, la parte fácil de la argumentación de que viene de Cataluña, fíjate que es un prejuicio muy importante, porque partía de un pacto que hablaba con Esquerra Republicana incluso de recaptar todos los impuestos, de una autonomía fiscal que se parecía ya casi a la vasca, etcétera, y de eso parece que va a acabar en nada, porque si lo van a tener todos, ni singular va a ser. Pero da igual, con que se ha pactado con los catalanes es malo, esto es un clásico. El problema que tiene el PP y sus varones territoriales, sus presidentes, es la segunda parte, que es decir, bueno, será bueno para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestros gobiernos autonómicos, por tanto, para la gente de nuestras comunidades, pero con que se lo prometieron a los catalanes y lo propone Pedro Sánchez, pues no lo vamos a aceptar. Entonces ahí el dilema que decíais en la mesa ahora no debería existir, porque si es bueno para tus ciudadanos, a ti nadie
te ha votado en una comunidad autónoma para que seas oposición al gobierno, sino para gestionar lo más eficazmente y de manera lo más beneficiosa posible para tus ciudadanos de tus comunidades. En ese es el embrollo en el que se ha metido el PP en los últimos tiempos, en los que parece que tiene presidencias de comunidades autónomas, la mayoría por cierto, más para demostrar poderío partidista frente a Pedro Sánchez que no para demostrar que tienen un modelo de gestión alternativo y más eficaz que el de Pedro Sánchez. Y ahí yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Le puede ir bien a Feijóo para desgastar a Pedro Sánchez, pero veremos en su día cuando los tengan que votar de nuevo en sus comunidades autónomas si no habrá gente que tendrá memoria de esta manera de proceder, es decir, de gestionar las instituciones de todos los ciudadanos de una comunidad como si fueran las de un partido. Es que fíjense la situación en la que está Andalucía, Toni. Por un lado, María Jesús Montero, que ofrece la quita de la deuda. Por otro lado, Moreno Bonilla, que dice que la rechaza, y los dos que se van a ver en unos meses en las urnas. Bueno, ahí se da una circunstancia que es, de cara a la ciudadanía, esa sensación de la competición electoral permanente, ¿no? Es decir, no hay un momento de tregua en la que todos puedan actuar de una manera institucional. Sí que es verdad que uno, en cierta manera, de los problemas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez es que tiene un montón de ministros candidatos, ¿no? Y ya sea pues, en Aragón, ya sea en Andalucía, ya sea en unas cuantas comunidades autónomas, en Canarias, tiene a unos ministros pues que sí son vistos por los presidentes de una serie de comunidades autónomas como sus competidores directos. Y de eso se tendrían que abstraer en cierta manera los líderes políticos, pero se hace difícil en el mundo que vivimos, y lo comentábamos antes, ¿no? Por tanto, esa idea de si tú ganas algo o parece o se proyecta que tú das algo de positivo a la comunidad, que te pueda reportar un cierto apoyo electoral, pues no te lo voy a permitir. Y es muy exhausto, quiero decir, es muy cansino para la gente en general ver esta situación, pero se da, y ya no es que unos u otros no tengan opción de alternativa, es que parece que no la quieran, ¿no? Cuando sale Montero y te dice ¿quién va a decir que no? ¿No? Pues, y te pone el ejemplo de las familias endeudadas, ¿no? Pues buscando directamente esa identificación con la gente, te está intentando poner en evidencia, cosa que seguramente no puede dejar de hacer, a Moreno Bonilla. Pero esa competición que se tendría que ver en clave constructiva de conseguir lo mejor para los ciudadanos, la una para el conjunto de España, el otro para el conjunto de los andaluces, se acaba viendo como una disputa partidista y es muy erosionante para unos y otros, pero para la política en general. Vamos a recorrer en directo las comunidades que se verían más beneficiadas con esta quita de la deuda. Hemos comenzado con Andalucía, que sería la más beneficiada, y hemos pedido a nuestro economista Javier Santa Cruz un pequeño ejercicio interesante a nuestro juicio, que es saber qué podría costear cada una de esas comunidades con el dinero que se ahorraría con esa condonación de la deuda. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, Andalucía, Javier? Pues Andalucía, en el conjunto, esos de aproximadamente 19.000 millones, lo que podría hacer es cubrir aproximadamente 70% del gasto sanitario. Es una de las comunidades además que más gastan, de las que tienen un mayor coste la provisión de este servicio, y por tanto, si fuera un dinero que existiera realmente, porque al final la deuda es un dinero que por decirlo así, existió hace unos años, se ingresó y ahora simplemente es una anotación contable. Lo que haces es no tenerlo que devolver dentro de unos años cuando fuera el vencimiento de ese préstamo, pero desde luego puede ser una buena idea decir todo este endeudamiento que han tenido las autonomías en un sistema como el que tenemos actualmente de financiación de los servicios públicos básicos equivale pues a este porcentaje, en torno al 70% del gasto sanitario. 4 comunidades que más beneficiadas se verían, 3 están gobernadas por el Partido Popular. 7 de 10. Claro, 7 cada 10. Hemos estado en Andalucía, hemos estado en Cataluña, es la única de esas 4 no gobernadas por el Partido Popular. La tercera que se vería más beneficiada con esta condonación de la deuda es la Comunidad Valenciana, que también dice que no se va a acoger, y donde allí el único partido que apoya la condonación de la deuda es el Partido Socialista. Yael. Gracias, Yael. Javier, ¿qué podría hacer Carlos Mazón con esos 11.200 millones de euros que no quiere, a los que no se va a acoger? Los 11.000 millones supone también más del 100% del presupuesto de sanidad, aproximadamente algo más de un 150% del presupuesto de educación. De hecho, la Comunidad Valenciana es la comunidad más endeudada, lo que comentaba al principio, porque tiene una deuda sobre PIB del 40% y de hecho es de las regiones que no pueden salir libremente o con unos costes competitivos a financiarse en los mercados de capitales. De hecho, una de las necesidades que tiene ahora para el siguiente presupuesto y también para todos los arreglos
arreglos de la riada es que ha tenido que endeudarse aún más y por tanto solamente para cubrir esos entre 2-3 mil millones adicionales de inversión, pues si este dinero fuera real, pues obviamente podría destinarlo a estos fines. La cuarta comunidad más beneficiada por esta condonación de la deuda, que tampoco quiere, es la Comunidad de Madrid, que dice que esta quita es una trampa y que lo único que quiere Olivia es al final dividir a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho literalmente que es el paso previo al cupo catalán. La Comunidad de Madrid sería la cuarta más beneficiada de todas las regiones, con 8.644 millones de euros en términos absolutos. En términos relativos, es decir, por habitantes, caería hasta la posición número 13. La condonación de la deuda de las comunidades ha provocado además un choque entre populares y socialistas madrileños. La portavoz de los socialistas en la Asamblea recrimina a Ayuso que se deje de infantilismos y que aproveche esa condonación para invertir más en la región, pero la consejera de Hacienda le ha dicho que no sabe de lo que habla porque la norma impide aumentar el gasto y acusa directamente al Partido Socialista de Madrid de defender los privilegios de los independentistas. Javier, ¿qué podría hacer Isabel Díaz Ayuso con esos 8.644 millones de euros que no quiere solicitar? Pues podrá cubrir prácticamente el presupuesto de universidades y del presupuesto de educación, pues está en torno a los 6.700 millones. Y ese de hecho también es uno de los caballos de batalla, concretamente en el caso de Madrid, que es la reivindicación que se hace casi siempre por los rectores y también incluso por otros estamentos educativos de la falta de financiación o la falta de presupuesto suficiente para cubrir la demanda, ¿no? Las necesidades que tiene Madrid. Toni, ¿cómo ves este recorrido por esta cantidad de millones que las comunidades del Partido Popular de momento parece que no van a solicitar? Yo creo que marca un antes y un después en una manera de hacer política que le había dado resultado a diferentes líderes de comunidades autónomas, pero ahora está complicado y me explico. Es decir, en su día, por ejemplo, en los lejanos años 90, cuando Pujol negociaba con el gobierno de Felipe González por el 15% del IRPF y parecía que se rompía España y había pues un barullo tremendo, pero al final eso se acababa asumiendo primero para Cataluña y luego con menos ruido se iba incorporando a otras comunidades autónomas y se iba del 15 al 30 y etcétera, etcétera, y no pasaba nada. Ahí eso tenía un cierto relato que podía sostenerse. Ahora la mejora es inmediata y para todos. Y eso ya se hace más difícil de digerir. La memoria del respetable del público acostumbra a ser muy corta y, por tanto, en el pasado, bueno, primero se había desgastado el gobierno de Cataluña, pues los malos nacionalistas, etcétera, etcétera, pues que siempre piden más y quieren más. Bueno, al final todos acababan teniendo lo mismo, pero por fases y sin tanto ruido, pero es que ahora es inmediato. Y luego, otra parte que es negativa, yo creo que para percepción del PP, es que fijaros lo que estamos hablando constantemente, de un cálculo que parece tener poco en cuenta los beneficios de los ciudadanos y que sí que mira beneficios electorales. Al final, si esto no sale bien y esta oposición frontal del PP y sus varones quieren dinamitarlo, si eso no sale bien, se pone en jaque uno de los compromisos de investidura clave de Pedro Sánchez, el que contrajo en su día con Esquerra Republicana. Si esto no sale bien, si la financiación, aquello que se vendió por parte de los socialistas como singular, por Esquerra como algo parecido al concierto, si no sale bien o se puede vender que sale bien por parte de los republicanos, y ahí lo que apuntabais, ¿no?, que Junts mete el dedo en la llaga por esa competición que tienen eterna entre unos y otros, pues el caso es que Pedro Sánchez puede tener un problema para la continuidad de la legislatura y parece que en eso está empeñado el PP, cuando debería estar empeñado, en teoría, en esta negociación, en que todos los ciudadanos se beneficiaran de una mejor financiación. Bueno, lo tiene muy difícil efectivamente justificarlo, ¿no? Porque estoy segura de que si el acuerdo hubiera sido solo para Cataluña estarían poniendo el grito en el cielo, ¿no? Porque no se generalice. Y cuando se pone el argumento de que es que la deuda cambia de manos, ya no es solamente pues que se pueda financiar en mejores condiciones, sino que también cuando se hace un reparto de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, todas las comunidades defienden sus propios intereses y le piden al Estado que sea el Estado el que asuma más déficit en lugar de las comunidades autónomas, porque ellas tienen que sufragar una serie de servicios esenciales, ¿no?, que son muy costosos. Yo, por
contextualizar un poco, diría que el acuerdo con Esquerra Republicana no es que Esquerra Republicana de repente se le ocurra, bueno, pues ahora le voy a pedir al gobierno esto de la quita de la deuda, ¿no? Esto tiene una trayectoria bastante larga. En el 2014... ya empezó Montoro, entonces, ministro de Hacienda, a hablar de una posible quita, entonces aún estábamos en plena recesión, una posible quita escalonada de la deuda a las comunidades autónomas. En aquel momento recuerdo que Guindos no estaba de acuerdo, porque Guindos era el que tenía que ir a Bruselas, ¿no? Y habíamos sido rescatados por Bruselas y era, digamos, un argumento que no le favorecía, y entonces se dejó en un cajón. Pero es que después, en el 2017 es el clímax del independentismo en Cataluña, en aquella, ¿os acordáis de aquella operación diálogo que abrió Soraya Sáenz de Santamaría y que se llevaba muy bien con Oriol Junqueras? Junqueras era entonces conseller de Economía. Volvió a salir el tema de la quita de la deuda, porque lo pedía Esquerra Republicana, y Montoro hizo muchas declaraciones argumentando que ya habíamos conseguido, la economía española ya había conseguido superar el tema de la deuda bancaria, y que ahora tocaba la del sector público y en especial la de las comunidades autónomas. O sea, es que no ya solo porque no haya argumentos objetivos como para decir no me beneficio de esto, es que además el Partido Popular lo defendió durante muchos años. Otra cosa es que no estuviera en condiciones en aquel momento por la situación económica de afrontarlo, pero lo defendía. Morillo. Sí. No, sí, yo me acuerdo perfectamente de esto a lo que alude Lola, porque además en ese momento en el que el ministro Montoro ofreció una quita de deuda, la consejera andaluza de Hacienda era María Jesús Montero. Exacto. Entonces me acuerdo que ya en el Parlamento una vez nos estuvo explicando en qué consistía la quita de deuda, que es verdad que decía que era un parche, que Andalucía lo que necesitaba era, como bien ha dicho ahora mismo Garea, una reforma a fondo del modelo de financiación, que estaban perjudicándonos, pero ella fue muy práctica, recuerdo perfectamente ese corrillo, y digo, pero vamos, que bienvenido sea, que lo que nos quiten, bienvenido sea. Efectivamente, es que no entra en contradicción. Yo sí creo que esto es una medida, pues... diseñada pensando en conseguir los votos de Esquerra, por supuesto, y pues como han negociado siempre los votos de una investidura con los nacionalistas catalanes, que eso es innegable. Ahora, que se han preocupado de que esa medida se extienda a todas las comunidades con un cálculo aparentemente objetivo que atienda a razones de fondo y que al final es razonable para todas las comunidades autónomas, a mí hay una cosa que repite mucho la vicepresidenta que me parece lógico. ¿Quién que tuviera una hipoteca se negaría a que le quitaran una parte de esa hipoteca para pagar menos intereses? Que tú no vas a poder seguir gastando lo que te dé la gana, pero que al final no es lo mismo pagar de intereses 10 que 5. Y hay un debate de fondo también interesante sobre a qué se puede destinar el dinero de la condonación de deuda. Y es verdad que ahí tienen que aclararlo. Hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros han dicho que el dinero sí que se puede destinar a gasto social. La AIREF dice que solo se puede destinar a no engordar más la deuda, es decir, a seguir pagando intereses de la deuda para no endeudarte más. Y la ministra de Hacienda ha dicho no, van a poderlo destinar a gasto social. Sí, ¿cómo se le dice a los ciudadanos que no se quiere una condonación de la deuda, sobre todo a las puertas de unas elecciones? Es que es muy curioso, porque si vemos un poco de dónde surge esto, antes hablamos del pecado original, ¿no? Y que esto se pacta con Esquerra Republicana. Es así. Por una investidura de Pedro Sánchez, ese fue el principal acuerdo de Esquerra Republicana con el Partido Socialista. Esquerra Republicana, evidentemente, negocia lo suyo, lo de Cataluña. Bueno, pues podemos criticarlo, las cesiones, esto es gravísimo. ¿Qué pasa después? Que se generaliza. Entonces dice el gobierno, bueno, lo que le voy a dar a Cataluña se lo voy a dar a todas las demás. Y ahí es donde empiezan los problemas con el relato y con el argumento, ¿no? Ahí es donde los líderes autonómicos que tienen hemeroteca, también la tiene Montero, pero que tienen hemeroteca, dicen, claro, si yo antes pedía esto, ahora me lo están dando, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ahí es donde hay que decidir. Si te alineas con Feijóo, que dice esto es gravísimo, no le podemos dar una victoria a Pedro Sánchez, o te alineas con lo que tú pedías. Es decir, la comunidad más beneficiada en cifras absolutas es Andalucía. Por población es la Comunidad Valenciana. Juanma Moreno pedía 17.000 millones de euros de condonación de deuda. Lo exigía.
decía que esto era importantísimo, Hace gravísimo, que tenían que ser 17.000. Ahora son casi 19.000. 7 de cada 10 euros condonados son a comunidades del Partido Popular. Y después está el tema de los intereses, que es verdad que ahí falta por ver cómo se sustancia, pero que se cifran en más de 6.000 millones. Oye, no pagar 6.000 millones para las comunidades autónomas, yo creo que no ya te lo puedas gastar en otra cosa, yo creo que que ya es por lo menos dinero. es ahorro y es Por lo menos menos después está la autonomía financiera, es decir, las comunidades autónomas tienen mucha menor autonomía financiera. Si le retiran la deuda, pues algunas dirán, yo no me voy a endeudar más, porque me va muy bien y mis finanzas están muy saneadas. Pero a lo mejor otras sí, otras tienen que emprender un proyecto y ahora tendrán más autonomía, teniendo en cuenta que el conjunto de las administraciones públicas o la Administración General del Estado está en una posición mucho más ventajosa. Y aquí está la cuestión. Puedes decir que no a antes que algo reclamabas. Pues depende. ¿Se entenderá Dani, que digas que no solo por darle un pellizco a Pedro Sánchez y decir que es muy malo?